Bendiciones para todos. Hoy vamos a estar compartiendo el capítulo 7 de La Biblia transformará su vida. Hoy vamos a conocer la importancia que nos deja la Biblia como hijos de Dios, como cristianos y como creyentes, ¿sí? Entonces, hoy lo que vamos a profundizar es la Biblia que transformará nuestra vida, que transformará tu vida. Hay una referencia bíblica que nos acompaña y dice, endereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Esto lo podemos ver en Salmos 23, 5. Y vamos a conocer los objetivos de este cuestionario, de esta clase, ¿sí? Y son 6 objetivos. Uno de los primeros dice, reconocer la palabra de Dios, que es el alimento espiritual de cada creyente. El 2, conocer la autoridad y el poder que tiene la palabra de Dios. 3, saber que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. 4, entender que en la medida que nos relacionamos con la palabra, conocemos más de Jesús. Entender que el crecimiento espiritual es directamente proporcional a nuestra relación con la palabra de Dios. Y 6, comprender la influencia que pueden tener las escrituras en la vida de cada creyente. Hoy vamos a ver y vamos a poder practicar estos objetivos y vamos a conocer cómo poder ponerla en práctica nosotros, ¿no? ¿Qué significa nosotros? ¿De qué hablamos cuando hablamos de nosotros? Si no, hablamos de hijos de Dios, de personas que le creen a Dios, que cuando uno comienza sus primeros caminos, ¿qué es lo primero que agarra? Es la Biblia. ¿Y la Biblia para qué? Para poder conocer más de Dios, más de lo que Dios hizo en cada uno de sus hijos, en su pueblo, en aquellos pueblos que creían en Dios. Amén. La introducción. Dice, mientras que el adversario tengan a Jesús, después que ayunó 40 días, diciéndole que convirtiera las piedras en pan. Acá recordamos cuando el enemigo tentó a Jesús, en aquel tiempo que estaba haciendo ayuno, 40 días, y se le apareció ¿quién? El enemigo, el diablo. ¿Y qué fue lo que agarró y le hizo? Le enfrentó diciéndole que convierta la piedra en pan. Entonces Jesús, bien enfrentado, se puso firme en ese momento, en ese momento cuando le apareció el diablo. ¿Y qué fue lo que le dijo? Acá vemos en Deuteronomio 8:3 y dice, y te aflijo y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esto podemos verlo en Deuteronomio 8:3, ¿sí? Y dice, el profeta Jeremías dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías 15:16. Miren qué importante es tener la palabra de Dios y practicar la palabra de Dios todos los días como hijos de Dios, ¿sí? Nosotros debemos tener en cuenta que la palabra de Dios es muy importante para poder seguir caminando con Dios, ¿amén? ¿Por qué? Porque conocemos la forma de cómo guerrear ante el enemigo, la forma en cómo defendernos ante el enemigo. Nos ayuda a ser personas sabias para poder enfrentar las cosas del enemigo. En momentos difíciles también nos ayuda a cómo caminar en esos momentos y no desviarnos de ese propósito. Amén. Entonces, sepan qué importante es la palabra de Dios para nuestras vidas.
Acá vemos que la palabra de Dios, hay un punto que dice, la palabra de Dios es alimento espiritual. ¿Y qué significa esto? Se va a separar en tres partes. La leche. Lo que la leche materna es para el bebé, la leche espiritual es para el recién convertido. Si hay algo impropio en la leche, se descompondrá y empezará a agriarse. Si usted permite pequeñas indiscreciones en su vida, la leche de la palabra se puede agriar, perdiendo así su efecto nutritivo. ¿Qué significa esto? La leche es para las personas que recién están comenzando el camino de Dios. Son los que recién comienzan los primeros caminos que conocen de Dios, los que recién comienzan a trabajar para Dios, a conocer de Dios. Y acá podemos ver en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, y dice, sed como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los primeros momentos que nosotros comenzamos a conocer de Dios, a comenzar a congregar, empezamos por la palabra y qué significa la leche. Cada líder, cada pastor nos va a dar esa palabra, pero muy leve, ¿no? Porque nosotros estamos tomando la decisión en dejar el mundo atrás y comenzar a seguir a Dios. Y los pastores, los líderes comienzan a darnos esas palabras que son livianas, ¿no? Y que debemos tomarla para nuestra vida y ponerla en práctica. Otro de los alimentos espiritual es el pan. Llega algún tiempo en nuestras vidas que comenzamos a depender de Dios para todas nuestras necesidades. Podemos ver en Mateo 4, versículo 4, y dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa el pan en la vida espiritual, en la vida de un cristiano? Cuando una persona, un cristiano, ya se convirtió, pasó por un encuentro, antes de pasar por un encuentro, la palabra va a ser llevada como el pan, ¿no? Que lo está formando. Eso significa el pan, el alimento espiritual. Y uno de los últimos es la comida sólida. El alimento sólido es solo para los que han adquirido madurez. Podemos ver en Hebreos 5, versículo 12, y dice, porque debieron ser ya maestros. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado al ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Miren qué fuerte es esta palabra. Cuando una persona no está preparada para recibir esta comida sólida, no está preparado para ser corregido, no está preparado para servir, no está preparado para aprender más de Dios, ¿por dónde pasa? Por la comida más pequeña, que significa la leche. Entonces la comida sólida es para aquellas personas que están preparadas en todas las áreas, que son maduras, adquieren madurez en el área espiritual. ¿Amén? Entonces, esta es una de las comidas sólidas, que recibe ¿quién? El líder. Nosotros cuando pasamos de ser discípulos a líder, comenzamos a mantener la comida sólida, ¿sí? Y no solo los líderes, sino que nosotros también, cuando nosotros adquirimos esa madurez, a comenzar a servir, a comenzar a participar, es ahí que nosotros comenzamos a comer la comida sólida. 2. La autoridad de la palabra. La palabra es espíritu, es decir, que de lo espiritual e invisible vino lo material y lo visible. Esto pudo ser posible solo por la autoridad de la palabra de Dios. Y podemos ver en Juan 1, versículo del 1 al 3, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios también. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas,
y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Entonces, miren qué importante que es la palabra para nosotros, para la vida de un cristiano, que tiene autoridad. La palabra de Dios trae una gran autoridad para nuestras vidas, ¿sí? ¿Y a través de quién? Es a través del Espíritu Santo. Dice, la voz de Dios es la creación. Y acá podemos ver en Salmos 19, versículo del 1 al 4. Y dice, los cielos cuentan con la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite la palabra a otro día, y una noche a otra noche, declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol. Entonces, miren qué importante es la palabra de Dios que nos habla. Entonces, la voz de Dios es la creación. El otro, la voz de Dios estremece. Salmos 18, versículo 13 dice, el trono en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. El tercero, tiene poder de crear. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Esto dice en Salmos 33, versículo 6. El cuarto, Dios habló por medio de Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en todo tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos han hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Esto lo vemos en Hebreos 1, versículo del 1 al 2. En Jesús todo fue creado. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto lo vemos en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16. 3. Dios inspiró a sus siervos para escribir su palabra. En ese tiempo, en los tiempos de Moisés, en los tiempos de los escritores que hoy vemos en la Biblia, fueron inspirados por Dios, pero también por ayuda del Espíritu Santo. Y dice así, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Miren qué importante es, como nos decía antes en los objetivos, que la palabra de Dios también es escrita por el Espíritu Santo. ¿Pero a quién usó el Espíritu Santo? A estos hombres, hombres santos, hombres purificados, hombres apartados para Dios. Amén. Entonces, sepan entender la importancia que tiene la Biblia. 4. La palabra nos ayuda a conocer ¿a quién? A Jesús. Y vemos si dice. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis en Jesús, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. Esto dice en Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Nos establece en el reino de Dios. La palabra de Dios nos establece en el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que nos acerca también a Dios. También conocemos a Jesús, pero también al leer la palabra nos acerca a Dios.
Desde el momento de la conversión de Pablo, supo cuál era su llamado y entendió que el Señor lo enviaba a los gentiles para que abra sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban y que por medio de la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto vemos en Hechos 26, 18. Otro. La palabra de Dios también nos ayuda a alcanzar la salvación, de ser personas astutas, de ser personas más atentas. Amén. Y dice, de este versículo podemos deducir que saber la palabra de Dios nos da fe para alcanzar la salvación y para lograr todo lo que debemos tener, y es un contacto permanente con la palabra de Dios. ¿Qué significa? Al tener un contacto permanente con la palabra de Dios, eso nos ayudará a aumentar nuestra fe. ¿Y qué significa? Para poder alcanzar nuestra salvación. Nuestra salvación debe ser trabajada por nosotros, y eso es algo personal, algo íntimo. 5. Crecer en la palabra. Crecer en la palabra. Conocer su palabra nos protege de la destrucción. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esto está en Oseas 4:6. 2. Obedecer su palabra hará que Dios nos exalte. Esto está en Deuteronomio 8, versículo 1 al 2. 3. El Espíritu de Dios nos ayuda a entenderla. Volvemos a mi represión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Esto lo vemos en Proverbios 1:23. 4. Hace ágil al simple e inteligente al joven, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Esto lo vemos en Proverbios 1, versículo del 4 al 5. Miren qué importante nos ayuda a leer la palabra. ¿Qué significa? Crecemos espiritualmente, y esto nos hace ser personas ágiles y personas inteligentes, pero no personas comunes y corrientes, sino hijos de Dios inteligentes, hijos de Dios ágil, ¿sí? Conocer su palabra será su mayor tesoro. Conocer la palabra de Dios será nuestro mayor tesoro. Si como la planta la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esto está en Proverbios capítulo 2, versículo del 4 al 5. Acá, conocer la palabra de Dios nos ayuda a oír atentamente la voz de Dios. A través de la Biblia, la voz de Dios quedó al alcance de cualquier persona, pues Él le habló a hombres santos y les reveló su voluntad, que les produjeron en escrito. Aunque eran personas de distinta cultura, distinto tiempo, extractos sociales, pero todos fueron guiados por el mismo Espíritu de Dios. En Deuteronomio dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Miren qué importante es escudriñar la palabra, es estar en la palabra todos los días, hacer un devocional todos los días, porque nos ayuda a alcanzar todas aquellas bendiciones. Estudiar la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces
harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Qué importante es leer la palabra, porque esto nos ayuda a cómo ser personas y no desviarnos ante un proceso, ¿sí? Nos ayuda a ser personas astutas, nos ayuda a ser hijos de Dios, sabios ante un problema, y no dejar de lado a Dios, sino que ese es el momento cuando debemos depender más de Dios, cuando debemos buscar más de Dios. ¿Y dónde empezamos? En su palabra. Y el otro, último, comunicar la palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto está en Mateos capítulo 12, versículo 34. Qué importante es compartir la palabra, comunicar la palabra de Dios a nuestros parientes, a las personas que nos rodean, a nuestros amigos. Pero primeramente, cuando nosotros tomamos cada palabra de Dios, ¿dónde va? A nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ponerla en práctica. Y ahí es donde nosotros comenzamos a poner en obra su palabra. Y cuando nuestros hechos hablan menos lo que nosotros decimos. Entonces, que hablen más nuestras acciones cuando aprendemos de la palabra de Dios. ¿Ven? 6. El poder de la Biblia. El poder de la Biblia es eterno. Lo podemos ver en Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La Biblia es espíritu y es vida. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto lo vemos en Juan 6, versículo 63. Es viva y eficaz, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto lo vemos en Hebreo 4:12. Es fuego y martillo la palabra de Dios. Y dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová. ¿Y como martillo que quebranta la piedra? Esto lo vemos en Jeremías capítulo 23, versículo 29. 5. El poder de Dios. El poder de la Biblia es poder de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios 1, versículo 18. Lo que la Biblia hace en cada creyente es la única que nos puede producir fe, y lo vemos en Romanos 10:17. Nos hace nacer, lo vemos en Santiago 1:18. Es la espada del Espíritu, podemos verlo en Efesios capítulo 6:17. ¿Y qué significa esto? Guerrear ante las aflicciones del enemigo. ¿Amén? Pero ¿dónde podemos guerrear? En la oración. Declarar este versículo en cada oración. Es luz en nuestro andar. Lo vemos en Salmo 119, versículo 105. La palabra limpia nuestras vidas. Juan 15, versículo 3. Y la Biblia es nuestro espejo. Santiago 1, versículo de 23 al 25. ¿Qué significa es nuestro espejo? Cuando nosotros meditamos en la palabra todos los días, cuando nosotros le dedicamos un tiempo todos los días a su palabra, es ahí donde nosotros comenzamos a actuar más de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo de Dios y de Jesús en su palabra, ¿sí? Y la conclusión, este ya terminó la clase, y quería dejarle que en conclusión de esto, cuando nosotros le dedicamos la palabra 20 minutos y leemos 2 capítulos, podemos llegar así a terminar de leer la Biblia en un año, ¿sí? O en 2 meses, póngale. Entonces,
Miren qué importante es dedicarnos a la palabra de Dios, aprender capítulos enteros, dedicarse, porque nos ayuda a crecer como hijos de Dios, nos ayuda a crecer como cristianos, nos ayuda a crecer como hermanos, nos ayuda a crecer como líderes. Amén. Y esto nos servirá hasta que nosotros sigamos en el camino de Dios. Nos ayudará hasta ancianos. Amén. Entonces, qué importante es guardar en nuestro corazón para poder poner en obra, ¿sí? Entonces, hoy es la clase de hoy, esto es la clase de hoy, amén. Bendiciones para todos y que puedan terminar en bendición esta charla y que puedan poner en práctica esta charla y que puedan tomarlo y poner por obra, amén. Bendiciones.